Cordial bienvenida. Vamos a hablar en esta videoconferencia un poco de lo que es la genética básica. Como introducción debemos entender que los seres vivientes siempre procedemos de otros seres vivientes a los cuales somos muy parecidos. Eso era lo que hablábamos al principio, de que una característica de los seres vivos es la reproducción, ¿no? Ese parecido que existe entre los padres y su progenie no es una coincidencia, es el resultado del material hereditario que los padres pasan a sus hijos. Los padres deben ser capaces de transmitir diferentes clases de características. Ahora bien, ¿qué es la genética como tal? Es la rama de la biología que estudia la herencia. La herencia entendida como la transmisión de características de padres a hijos. La característica hereditaria o característica que un ser viviente puede transmitir a su progenie. Se han encontrado miles de características que son heredadas, como por ejemplo el color de los ojos, el pelo, las formas de la cara y el cuerpo, etc. Hoy en día la genética es una de las áreas más activas de la investigación científica. Uno de los fundadores de esta disciplina fue el monje austriaco Gregor Johann Mendel. Él asistió a la Universidad de Viena, donde aprendió biología y matemáticas y relacionó ambas. Entonces a él se le considera el padre de la genética moderna. Es por ello que vamos a hablar un poco de genética mendeliana. Necesitamos definir algunos conceptos de uso más frecuente en la genética para podernos empezar a entrar en materia, como lo son los genes, alelos, alelo dominante recesivo, homocigoto, heterocigoto, genotipo y fenotipo, haploide, diploide y cromosomas homólogos. Uno de nuestros principales objetivos debe ser conocer y aplicar la primera ley de Mendel mediante la ejecución de ejercicios genéticos simples. Y vamos a valorar la importancia de los trabajos de Mendel en los estudios genéticos actuales. Como conceptos básicos podemos revisar el concepto de gen, que es el conjunto de bases nitrogenadas que codifica para una característica en particular. Ese gen está presente en la doble hélice, en cada uno de los cromosomas que conforma el núcleo de la célula, y son unidades de información relativa a rasgos específicos que se encuentran en los cromosomas. Son transmitidos por los progenitores a su descendencia y cada uno tiene una ubicación específica, el locus, en el cromosoma. Como por ejemplo podemos ver un par de cromosomas homólogos que son iguales. El locus de un gen es donde ese gen está ubicado en este momento, y un par de alelos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 pares de genes. Ahora bien, ¿los alelos qué son? Los alelos son las posibilidades de expresión de un gen que puede ser dominante al enmascarar a otro o ser recesivo cuando simplemente no se nota. Los alelos dominantes son homocigotos. ¿Qué quiere decir eso? Que son de la misma clase. Por ejemplo, aquí tenemos P y P, o un par de alelos recesivos homocigotos, como por ejemplo A y A. Como pueden observar, los alelos dominantes se escriben con letras mayúsculas y los alelos recesivos se ven como letras minúsculas. Bueno, ahora bien, entonces es así como las combinaciones de alelos homocigóticos son dos alelos idénticos en un mismo locus, como por decir algo, este AA, que son letras mayúsculas, que es dominante, o AA, que son la combinación de dos recesivos. Como vamos a ver más adelante, cuando se combinan dos recesivos pueden expresar el gen, es decir, se puede notar la característica genética. Y heterocigóticos, que son dos alelos diferentes en un mismo locus, es decir, en esa ubicación tenemos un alelo dominante con la letra mayúscula y un alelo recesivo. Como ya nos habíamos enterado, el alelo es cada una de las posibles formas alternativas de un gen dado. Ahora bien, los cromosomas. Los cromosomas son el material genético condensado formando unidades de herencia. Los cromosomas homólogos son par de cromosomas que presentan el mismo tipo de información pero cuyo origen es diferente, es decir, son entregados por progenitores distintos.
Entonces en este caso puede ser por ejemplo el cromosoma paterno y el cromosoma materno. Ahora bien, ¿qué es el genotipo? Es el conjunto de genes que identifica una especie. Y el fenotipo es la expresión de los genes asociados a un medio favorable, desfavorable o neutro. En este caso, el genotipo es lo que está, el conjunto de genes interno, que no lo podemos ver a simple vista, pero el fenotipo es esa expresión de los genes. O sea, en este caso, por ejemplo, la mosca tiene un genotipo para ojos rojos y esta otra para ojos verdes. Esa es la expresión como tal. El genotipo se refiere a los genes particulares que un individuo posee y el fenotipo se refiere a los rasgos observables en un individuo. No siempre se puede determinar el genotipo mediante la observación del fenotipo. También ya en la investigación podemos ver que los cariotipos, que son composiciones fotográficas de los pares de cromosomas de una célula, ordenados según un patrón estándar. Por ejemplo, el cariotipo de los humanos, que como podemos ver aquí, vemos 22 cromosomas más el cromosoma Y y el X. Ahora bien, como ya habíamos visto, el homocigoto es un organismo que presenta los dos alelos iguales para una característica determinada. Y el heterocigoto es un organismo que presenta los alelos distintos para una característica determinada. Ahora bien, una línea pura es un grupo de seres vivientes que produce progenie que muestra una sola forma de una característica en cada generación. Son individuos homocigóticos para todos sus caracteres, por ejemplo, en este caso AA en minúscula o AA en mayúscula. La variedad de una planta que produce semillas de un color generación tras generación, o sea, se mantienen puras. También vamos a verificar un poquito el proceso de autofecundación, que es un proceso de reproducción sexual donde los gametos masculinos de un individuo se fecundan con los óvulos del mismo individuo. En este caso es la autopolinización que se da en algunas plantas. Ahora bien, la dominancia. Un alelo dominante, en este caso se representa con la letra A mayúscula. Es el carácter hereditario dominante que se manifiesta en el fenotipo, conjunto de las propiedades manifiestas en un individuo. Por ejemplo, en los seres humanos, los alelos dominantes en los colores de ojos, por ejemplo, son los ojos oscuros. Recesividad o alelo recesivo. Características del alelo recesivo de un gen que no se manifiesta cuando está presente el alelo dominante. Para que este alelo se observe en el fenotipo, el organismo debe poseer dos copias del mismo alelo, es decir, debe ser homocigótico para ese gen. Según la terminología mendeliana, se expresará como AA, en letras minúsculas. Los híbridos son el resultado del cruzamiento o apareamiento de dos individuos puros homocigóticos, uno de ellos recesivos y otro de ellos dominante, para uno o varios caracteres. Ya vamos a ver que ese híbrido también me va a dar resultado como por ejemplo alelos también que son heterocigóticos. Y los gametos son células sexuales que proceden de una estirpe llamada línea germinal. En los seres superiores tienen un número de cromosomas haploide N debido a que un tipo de división celular llamado meiosis permite reducir el número de cromosomas a la mitad. El gameto femenino se denomina óvulo y el gameto masculino recibe el nombre de espermatozoide. Cuando son haploides y se juntan se convierten en 2N y ya se vuelven diploides. Cigoto o huevo es la célula resultante de la unión de dos gametos haploides. Es por tanto diploide 2N, lo que les estaba explicando. Generalmente experimenta una serie de divisiones celulares hasta que se constituye en un organismo completo. Y el haploide posee un solo juego de cromosomas característico de los gametos eucariota y gametofitos de las plantas. Ahora bien, Mendel experimentaba en su casa con guisantes, ¿cierto? Y empezó a verificar qué características generaban o qué caracteres de esas plantas se generaban esa transmisión. De su estudio dedujo que existían razas puras y razas híbridas y que hay factores que son dominantes y otros que son recesivos. Mendel no conocía el concepto de gen, cromosoma ni mucho menos conocía nada del ADN, pero sus experimentos sentaron las bases para estudios posteriores. Por eso es considerado el padre de la genética moderna y sus leyes todavía siguen vigentes. Ahora bien,
¿Qué presentó Mendel en su investigación? Él hizo primero una elección adecuada del material de estudio y su método experimental. El organismo de estudio fue la arveja común, el Physarum sativum, fácil de obtener en una amplia gama de formas y de colores que a su vez eran fácilmente identificables y analizables. ¿Qué hizo también? Él llevó a cabo sus experimentos en el jardín del monasterio cultivando plantas de guisante. Las escogió por crecimiento rápido, caracteres fáciles de observar y autopolinización. ¿Qué quiere decir esto? Él estaba muy familiarizado con la planta, entonces él empezó a darse cuenta de lo siguiente: las variedades que existen en esta especie manifiestan siempre 7 características diferentes en los que Mendel se fijó, que son fácilmente identificables y corresponden claramente a la herencia dominante. ¿Qué características él empezó a mirar? El color de la vaina y su forma. Entonces aquí teníamos verde y amarilla y unas diferentes formas, entre las cuales estaba, por ejemplo, arrugada. El color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la flor, la posición de la flor y el tamaño de la flor. Aquí en la posición de la flor hay flores que están al final de cada una de las ramas u otras que pueden estar al comienzo, en la mitad de las ramas, y el tamaño del tallo, que eran plantas altas o pequeñas. Ahora bien, ¿él qué fue lo que hizo? Empezó a contar las arteras del guisante color lila para obtener con un pincel polen de las anteras de la otra flor de color blanco. Depositó ese polen sobre el estigma de la flor lila para dejar crecer en su ovario los guisantes en su interior. Él, ¿qué era lo que estaba haciendo aquí? Simplemente cogió una flor morada, le quitó las anteras, ¿cierto? Y con ellas polinizó las flores blancas. Y con esto empezó a polinizar las demás. Sembró los guisantes y generó el crecimiento de las plantas. Entonces él lo que se estaba dando cuenta es que la generación 1, la F1, eran todas plantas de color morada, ¿cierto? Entonces nuevamente aquí verificamos cada una de las características que él tomó en cuenta. Entonces él empezó a verificar que los caracteres dominantes en el caso de la forma de la semilla son la lisa, el color de la semilla es el amarillo, la posición de la flor es lateral, el color de la flor es el lila, la vaina es la hinchada y el color de la vaina es verde y el tamaño del tallo es alto. Esas eran las características dominantes. Y las recesivas, pues las que encontramos acá en la tabla: la rugosidad de la forma de la semilla, la posición de la flor, etc. Entonces hasta acá él empezó a identificar los fenotipos parentales de las plantas y a mirar cuál era la primera producto de la generación de ese cruce. Él repitió esta experiencia con otras características, obteniendo resultados idénticos. ¿Qué quiere decir? Él hizo unas réplicas para mirar si en algún momento se habría equivocado. Entonces en la primera generación él que empezó a darse cuenta, por ejemplo, cuando él cruzaba plantas de semillas amarillas con plantas de semillas verdes, seguía obteniendo plantas de semillas amarillas. Eso corroboraba que el gen dominante era el del color amarillo en las semillas. El polen de la planta progenitora aporta una descendencia, un alelo de color de la semilla, y el óvulo de la planta otro alelo para el color de la semilla. De los dos alelos solamente se manifiesta aquel que es dominante, en este caso el de color amarillo. Ahí empezamos a darnos cuenta de la primera característica que él miró. Cuando él hizo otro cruce en la segunda generación filial, se dio cuenta que había una relación numérica de 3:1 de plantas de semillas amarillas dominantes y plantas de semillas verdes recesivas. Entonces ahí él empezó a aplicar los principios de la matemática, obteniendo una relación numérica, es decir, de cada 4 plantas que él obtenía, 3 se mantenían con las semillas de color amarillo dominantes y una era el gen recesivo que lo mostraba de color verde. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta cuáles fueron la primera clase de experimentación que hizo Mendel en el tema de la genética.